La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. El mar huele distinto a las 3 de la madrugada. No es el mismo perfume salado que te hace amar la tarde. A esa hora llega como un animal mojado, con una respiración pesada que se incrusta en los poros. Lo supe porque lo escuché subiendo mis escaleras, peldaño por peldaño, como si la bahía entera hubiera decidido entrar a mi casa de San Diego, la del balcón verde botella que restaure yo misma, sin pedir permiso. Me despertó un goteo, no el de la cocina, ni el del baño. Era un goteo que caía del techo sobre el piso hidráulico, haciendo pequeñas coronas que se abrían como flores. Me quedé quieta, la mejilla pegada a la sábana caliente, escuchando. Afuera, Cartagena era un animal dormido. Los pasos tardíos de alguien que vuelve de una fiesta, el ronquido lejano de una moto, el murmullo viejo de las murallas. Entonces otro sonido, un clac que conozco mejor que el nombre de mi madre, el de la cerradura de mi propia puerta. «Julián», susurré, pero mi voz no salió. No encendí la luz. Me levanté descalza, el mosaico frío pegándose a mis plantas, y caminé hasta el pasillo. El goteo se volvió lluvia dentro de la casa. Un hilo corría por la pared, dibujando caminos en la cal con la insistencia de una lágrima testaruda. Abrí la ventana del corredor y vi que el balcón verde brillaba negro por la humedad. El mar no podía haber llegado tan alto, pensé, hasta que vi la calle. Una lámina temblorosa, espejo de las farolas. El clac de la cerradura retumbó de nuevo. Me acerqué a la puerta con la respiración en el cuello y acerqué el ojo a la mirilla. Nada. Negro. La mirilla estaba cubierta desde afuera. Sentí el primer pinchazo del miedo en los dedos. Y entonces olí gas. Volteé de golpe hacia la cocina. La llama piloto estaba apagada y la perilla abierta. Un susurro de serpiente llenaba el aire. Corrí, cerré la válvula con manos torpes. Abrí la ventana del patio. El aire de la madrugada, caliente y mojado, entró como un perro agitado. Me mareé un segundo, apoyando la frente en la madera de la alacena. Y entonces, un teléfono vibró. No era el mío. El sonido venía del cuarto de trabajo, el pequeño taller donde guardo mis brochas, lijas y los botes de pintura que huelen a historia vieja. Abrí con cuidado. Sobre la mesa mi teléfono reposaba, negro y quieto. El que vibraba estaba dentro de la caja de herramientas, la metálica que usaba mi padre cuando todavía vivía. La abrí. Dentro un celular sencillo, gris, desconocido, temblaba contra un destornillador. Pantalla sin clave. Un solo mensaje en la notificación. 3EU7. Graba y envía. Me temblaron las manos. Abrí el chat. Solo había una conversación. Mi nombre. Mi cara en miniatura, tomada de mi perfil, me miró de vuelta como si fuera otra mujer. No había mensajes anteriores, pero arriba, fijado, un audio. Duraba exactamente 2 minutos. Entonces comprendí por qué la mirilla estaba cubierta. No era para entrar, era para escucharme desde el pasillo. Le di play. La voz era la mía, con esa calma que solo sale cuando uno ha llorado demasiado y ya no le quedan lágrimas. Dijo, «Mi nombre es Lucía Salcedo. Si están escuchando esto, es porque hice daño. Debí buscar ayuda antes. Yo prendí el gas». Se me cayó el teléfono dentro de la caja. El sonido del audio siguió saliendo, amortiguado por las herramientas, como si mi propia confesión se hubiera quedado atrapada entre tornillos viejos. Lo paré con un manotazo, respirando con la boca, de golpe consciente del sabor metálico del miedo. «Esto es un montaje», pensé. «¿De quién?» No lo dije en voz alta porque sentí el peso de la casa escuchándome. Afuera, un golpe seco contra la madera me hizo saltar. 3, medidos, educados, como si el mar mismo tocara la puerta para pedir un vaso de agua. «Señora Lucía», dijo una voz de hombre demasiado amable. «¿Se encuentra bien? Somos la policía. Han llamado por un posible escape de gas». Miré la perilla. Cerrada. Miré el balcón. La baranda verde resumaba gotas como si sudara. Miré la caja con el teléfono gris. Mi nombre, mi cara, mi voz diciendo que yo había abierto el gas. Y finalmente miré la pared. El retrato de Julián colgaba en el corredor, esa foto que publicaron el mes pasado cuando salió en el periódico hablando de salud mental comunitaria. Sonreía con la exactitud de un cirujano. «El doctor de los silencios», decía el titular. «Un momento», respondí, peinando la voz con una calma que no sentía. «Estoy abriendo». Me acerqué a la puerta, pero no toqué la cerradura. Pequeña como un insecto, pegué la mejilla a la madera y por el borde del marco alcancé a ver una sombra alargada y por debajo 3 pares de pies, botas negras, zapatos de suela clara y unos tenis blancos impecables que conocía demasiado. Un perfume de menta y pimienta flotaba del otro lado.
Julián nunca entraba a mi casa con tenis. Los uso cuando voy a correr con los muchachos del centro, decía. A esa hora venía a correr con la policía. Hay una fuga, dijo otra voz más joven. También recibimos un audio. La señora lo admite. ¿Audio?, pregunté hacia adentro, hacia mí. La caja de herramientas seguía abierta, la pantalla del celular gris aún encendida como un ojo. Señora, ¿podría abrir, por favor?, insistió el amable. Es por su seguridad, por la tuya, pensé. Y pensé también en el balcón verde. Lo restauré durante 2 semanas, cambiando tornillos oxidados por acero nuevo, enseñando a la madera a recordar su forma. Nadie mira un balcón, todos miran lo que cuelga de él. Flores, telas, luces en diciembre. Nadie coge la baranda y la sacude para ver si aguanta. Nadie menos yo. Fui a la sala y empujé el sofá contra la puerta, no para bloquear, sino para ganar segundos. Abrí la ventana que da al callejón lateral, el que huele a mango y a gato. El aire me golpeó la cara. En la pared opuesta, la humedad había dibujado la silueta de un pez. Idiota, me dije, esto no es el mar, es la ciudad sudando. Aún así sentí que Cartagena respiraba conmigo. Lucía, soy yo, dijo la voz perfecta, la de los programas de radio. Amor, abre. Se preocupan los vecinos. Esto es por ti. Julián se detuvo en la I de ti, exactamente como lo hace cuando quiere que parezca cariño. En las charlas del centro de salud, él enseña a hablar así, a pausa limpia. A construir confianza con el silencio. Los silencios son puentes, repite. Yo aprendí a caminar por esos puentes con un casco invisible. El teléfono gris vibró de nuevo. 3:10. Enviar a prensa, decía la nueva notificación. Tragué saliva. La boca me sabía a clavo. Me senté en la silla frente al balcón y miré la baranda. Verde botella, ligeramente desconchada en la esquina inferior. Mi marca, como una firma escondida. Tomé una decisión. No iba a abrir esa puerta, pero no bastaba con no abrir. Si él había traído un audio con mi voz, traería también una historia, una fachada. Miré alrededor buscando una grieta en su plan. La encontré colgada en el perchero. Mi chaqueta impermeable amarilla, la que uso para trabajar cuando llueve y la ciudad se vuelve un espejo. En el bolsillo interior siempre guardo un lápiz de carpintero y un rollo de cinta métrica. Y desde hace un mes, algo más, un pequeño grabador de luz roja apagada que compré en San Victorino después de una pelea. Lo saqué, lo sostuve. La luz roja me miró como un ojo dormido y de un toque despertó. Señorita, la voz al otro lado de la puerta bajó un tono, perdiendo a cortesía. Vamos a entrar. El primero empujón contra la madera hizo vibrar el sofá y me empujó el corazón a la garganta. El segundo fue más seco. En el tercero, la foto de Julián en el corredor se inclinó hacia mí, como si quisiera decirme algo al oído. Estoy grabando, susurré sin darme cuenta, y la palabra grabando me asustó más que el golpe. Corrí al pasillo, apoyé el grabador en la repisa, apuntando hacia la puerta. El telefonito gris seguía en la caja. Le tomé una foto con mi propio celular por reflejo. El chat con mi nombre, el audio fijado, la notificación a prensa. Si salía de esta, ese rectángulo de luz sería mi clavo más filoso. El cuarto empujón fue acompañado de una orden. ¡Abra ya por su bien! No pensé. Fui a la cocina, tomé la olla grande de hierro y la dejé caer contra el piso, como si se me hubiera resbalado. El estruendo llenó la casa. Entonces grité, con la voz rota que mi cuerpo encontró desde un lugar antiguo. Estoy bien. No hay gas. Hay alguien intentando entrar. Silencio. Incluso el mar de fuera pareció contener el aliento. Luego escuché el susurro acostumbrado de Julián cuando habla con otros hombres. Esa forma de bajar la voz para empujarla hacia la decisión. Vecinos, dijo, todos queremos lo mejor. Yo soy el esposo. Ella, ustedes saben lo que hemos pasado. Dejadme hablar con ella. Supuse que sonreía. Esa sonrisa que lo hace parecer un santo con tenis blancos. He visto a mujeres llorar de gratitud cuando él habla así. Entonces, como si la ciudad hubiera estado esperando ese silencio para decir la verdad, un trueno seco partió el cielo. La luz tembló, se fue y volvió en una respiración. La baranda verde brilló un segundo como si estuviera mojada por dentro. Recordé algo. La madera que se infla demasiadas veces aprende a crujir antes de partirse. El balcón, pensé. El balcón aguanta pesos de fiesta, pero no empujones de puerta. Lucía, la voz de Julián se acercó al borde de la rendija. Mi amor, estás asustada. Voy a ayudarte. Abre. Estoy aquí. Los empujones pararon. Los tenis blancos se acercaron a la mirilla cubierta. Y en ese acercamiento, algo se movió en mí, como un diente que por fin cede. No fue amor,
fue memoria. La primera vez que me dijo estoy aquí. La última vez que pensé que eso significaba contigo. El grabador marcaba strays y sumando. La luz roja era un latido. Puse la mano en la cerradura por fin, no para abrir, sino para sentir el frío del metal. Cerré los ojos. Conté 3 respiraciones. En la tercera volví a la cocina, abrí el grifo del patio y dejé correr el agua hacia el piso. El goteo se volvió río. Luego tomé la jarra de vidrio y la dejé caer otra vez, más fuerte. Estalló. Los fragmentos me cantaron en los tobillos. ¡Lucía! Julián golpeó la puerta con la voz. ¿Qué estás haciendo? Que suene a crisis, pensé. Que suene a caos. Si él necesitaba una escena, yo se la iba a dar, pero con mi guión. Si el plan era que yo pareciera la mujer rota, entonces la mujer rota iba a grabar a los salvadores. Di 2 pasos al pasillo para volver al grabador, y me detuve. Por debajo de la puerta, del lado de afuera, entraba algo delgado, negro, una línea que primero creí que era sombra. Cuando la punta brilló a la luz intermitente, entendí. Una pequeña cámara flexible, una serpiente de ojo frío. Avanzaba hacia el interior, arrastrándose por el piso, como un gusano curioso buscando mi vida. El grabador marcó 0. Me agaché muy despacio, sin respirar. Vi mi propio reflejo diminuto en ese ojo. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, la voz perfecta, limpia, becada en la Academia de los Silencios, pronunció mi nombre con la precisión de un bisturí. Lucía, sonríe. El pasillo se encogió como una garganta. La luz flaqueó otra vez. Mi mano encontró el martillo en el bolsillo de la chaqueta sin que el cerebro tuviera que buscarlo. El ojo de la serpiente parpadeó. Golpeé. La cámara chasqueó como un insecto bajo un zapato. Un aliento colectivo se escuchó afuera, mezcla de sorpresa y molestia. Yo, de pie, con el martillo en la mano y el corazón en la boca, miré el balcón verde, la foto inclinada de Julián, el grabador con su luz roja. Y entendí que esa noche no se trataba de abrir o no la puerta. Se trataba de quién contaría la historia cuando el sol saliera. El 5.º empujón llegó como una ola. La madera crujió con ese sonido que me enseñó el oficio, un aviso antes del quiebre. Apoyé el martillo en mi muslo, respiré por la nariz y dije en voz alta para que el grabador y la casa y el mar lo escucharan. Si entran, entran en su propia escena. El 6.º empujón hizo saltar la bisagra inferior. El sofá se corrió unos centímetros. Algo metálico raspó el marco. La luz roja seguía latiendo. Y justo cuando me lancé hacia el corredor para tomar el grabador, desde el patio, sobre el ruido de la lluvia y del mar, subiendo escaleras que no existen, sonó el silbido más largo que he escuchado. Una señal aguda, delgada, sostenida. No era gas. Era el silbato de la patrulla del barrio. Alguien más había llamado. Alguien más estaba mirando. El silbido del frente de seguridad cortó la madrugada como una navaja. No era un sonido bonito ni heroico. Era un chillido agudo que te obliga a mirar hacia donde no quieres mirar. Afuera, más pasos. Un portón metálico se cerró con estruendo en la esquina y un par de motos apagaron sus motores casi al mismo tiempo. La casa entera contuvo el aire como si fuera un pulmón de cal viva. «Vecinos, tranquilos», dijo Julián, ya con el tono cívico que usa en las ferias de salud. «Solo verificaremos que Lucía esté bien». Otro golpe a la puerta. El sofá se arrastró 1 centímetro. El ojo roto de la minicámara quedó aplastado contra el quicio, un punto negro con pestañas de cable. Mi grabador seguía latiendo en rojo sobre la repisa como un corazón aferrándose a la vida. Del callejón lateral subieron voces. «Señora Lucía». «Doña Mercedes, mi vecina del 302, la del cabello morado y las chanclas que suenan como maracas. No abra a nadie. Llamamos a la patrulla». «Aquí hay policía», respondió la voz amable de antes. «Pues esperen a la patrulla», replicó doña Mercedes. «Que a mí me gusta ver uniformes de 2 clases cuando la cosa es fea». La risa que siguió fue corta, nerviosa, un hilo que no alcanza a tejer nada. Aproveché ese microsegundo. Agarré el teléfono gris y abrí el chat. La foto de mi cara seguía allí, estafándome. Pulsé en la notificación fijada. 3:10. Enviar a prensa. El nombre del contacto era Camila, prensa. La imagen de perfil, una muchacha de sombrero en Barú, sonrisa de cartel. La había visto. Era la voluntaria nueva del centro, la que se ríe cubriéndose la boca como si el mundo fuera un chisme. Volví a la puerta. Los tenis blancos de Julián avanzaron un paso, brillando limpios como una mentira nueva. «Amor», canturreó, «no queremos romper nada. Solo abre un poquito». Ese poquito me recordó una tarde de septiembre.
Solo un poquito de tus redes, Lu, para que la fundación tenga alcance. Solo un poquito de tus horarios para protegerte. Solo un poquito de tu historia para educar. Y mi vida entró al congelador de su archivo clínico con un solo poquito. El silbido volvió. Más cerca. Un golpe a la reja de la calle y una voz con autoridad de barrio. Abra a la patrulla, mi doctor. Que si es fuga, aquí todos nos vamos a dormir al mar. La ventana de la sala daba un ángulo donde se veía la entrada. Me acerqué apenas y escondida tras la cortina alcancé a ver. Chalecos reflectivos, 2 linternas, el vigilante de la cuadra con un palo más largo que su paciencia y Nico, el skater del 2 y 3, con un casco colgando del codo y una GoPro en la mano. Miraba con esa mezcla de morbo y justicia que solo tienen los 17 años. «Lucía», dijo Julián bajito para mí, «estás asustada. Déjame entrar, lo peor ya pasó». Lo peor está bien parado frente a mi puerta, pensé. El grabador marcaba 0410. El agua del patio seguía corriendo arrastrando migas de tierra hacia la rejilla como pequeños cardúmenes marrones. «Señora, ¿podemos hablar por la ventana?», preguntó el vigilante del barrio, con respeto de hijo mayor. «Por la ventana, sí», respondí. Abrí solo una hoja, la que da al callejón. El aire caliente me pegó el cabello al cuello. Doña Mercedes alzó su mentón de batalla y los reflectivos dibujaron en las paredes manchas de luna. «¿Huele a gas?», pregunté, fuerte, para que el grabador me oyera también. «Nada, mija», dijo la señora y apuntó con el labio. «Lo que huele es a cuento mal contado». Julián, al oírla, adoptó su cara de santo paciente. «Señora Mercedes, gracias por venir. Todos queremos que Lucía esté a salvo. ¿Ha tenido episodios? ¿Episodios?». Doña Mercedes le clavó una mirada que podría perforar coco tierno. «Episodio el suyo, mi doctor, cuando a las 2:30 lo vi pegándole cinta negra a esa mirillita. ¿O me lo soñé?». El silencio que siguió fue una ola que no encontró playa. Los reflectivos parpadearon. Nico sonrió como quien pesca un pez gordo. «Yo grabé», dijo el muchacho levantando la GoPro. «Desde la esquina. Se ve la cinta. Y la cosa esa, la culebrita». Julián giró apenas el cuello, lo justo para medir a Nico como si fuera una variable. Sonrió. «Qué bien, campeón. Así ayudamos todos». Y luego a los policías de su lado en voz baja. «Procedamos, por favor». Los hombres del otro lado tensaron hombros. No eran maleantes, no. Sabían la postura exacta para empujar una puerta sin romper el discurso. Uno sacó una tarjeta, la deslizó por el marco. El sofá rechinó otro centímetro. Fui al grabador, subí el volumen. Volví junto a la ventana y alcé el teléfono gris para que doña Mercedes lo viera. Le guiñé un ojo. Ella, sin entender, me respondió con otro guiño. Código viejo de mujeres que se prestan azúcar y secretos. Si esta historia te está agarrando de la mano, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Seguimos. Lo dije en un hilo de voz para mí misma, una muleta breve, una costumbre de los videos que Nico edita para la junta del barrio. Sí, la palabra se me quedó pegada a la lengua como tamarindo. El teléfono gris vibró otra vez. 3. Borrador de titular. Esposa de psicólogo sufre episodio. Comunidad y marido evitan tragedia. Debajo, la palabra programado. Un contador chiquito comenzó a carcomer segundos. Mi espalda se puso de hielo. Fui al menú. Intenté ponerlo en modo avión. Me pidió un PIN. Lo busqué en la caja. Nada. Pulsé el botón lateral para apagarlo. Para apagar, ingrese PIN. El sudor me resbaló por la nuca. «Lucian, están aquí para ayudar. ¿Ves? Los vecinos, la patrulla. Todos te quieren bien». Quise reírme. «Todos te quieren bien». Es la frase más sola del mundo cuando sale de la boca equivocada. «Si de verdad quieres ayudar», le dije acercándome a la puerta, «da 3 pasos hacia atrás. Y deja de decirme mi amor». Un murmullo corrió como un ratón entre las piernas de la gente. Julián mantuvo su sonrisa de folleto. Pero los tenis blancos obedecieron un paso. 1. Solo 1. El suficiente para mostrar control sin ceder autoridad. «Nico», dije sin mirarlo, «quédate. No sueltes esa cámara». No era una petición, era un contrato. «Sí, doña Lu», respondió con esa fidelidad instantánea que tienen los que aún no aprendieron a traicionarse. El golpe siguiente a la puerta no vino con advertencia. Fue seco, técnico, experto. La bisagra superior gimió, el sofá inútil. La madera empezó a astillarse por el canto, ese momento en que ya no hay vuelta atrás. En el corredor, la foto de Julián quedó ladeada como un cuadro en un barco ebrio. El grabador marcó Cocha. Pensé en San Victorino, en el vendedor de cachivaches. «Graba todo, reina», me dijo ese día, con un diente de oro y una sabiduría de andén.
El que cuenta, gana. El que prueba, perdona o condena. Yo asentí sin saber que un mes después iba a entenderle de rodillas. El contador del teléfono gris siguió mordiendo tiempo. Fui a la cocina y abrí el cajón de las cosas absurdas que uno guarda por si acaso. Ligas, fósforos, un sacacorchos que no usamos, una tijera pequeña. La tomé. Volví al gris. Saqué la bandejita de la SIM con la punta de la tijera. La tarjeta brilló como una escama. La partí con un chasquido que me supo a reprueba. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de los policías. «Cuidando mi historia», respondí. Afuera, la patrulla del barrio discutía con los hombres de Julián sin llegar a ningún lugar que no fuera ruido. Doña Mercedes alzó su chancla como quien levanta un juramento. Volví a mirar el balcón verde. La lluvia había aflojado 2 tornillos en la esquina izquierda. No caería, pero hablaría si yo lo llamaba. Y pensé de pronto que un balcón puede ser testigo. Madera, hierro y tiempo guardan voces. Si el plan de Julián era que yo pareciera un fantasma, mi plan sería llenar de cuerpos la escena. Me colgué la chaqueta amarilla. Metí el grabador en el bolsillo interior, dejando la luz roja apenas asomar. Miré a la ventana donde los reflectivos eran astros. «Voy a salir por el patio», anuncié. «Con ustedes. Por aquí no entra nadie que haya tapado una mirilla». «Así se habla», celebró doña Mercedes. Julián intentó tomar la palabra, pero el barrio ya estaba editando la escena en vivo. Y el barrio, cuando se enciende, es un productor con presupuesto infinito. Cerré la llave del agua. El silencio volvió a ser un personaje. Pisé la cocina con cuidado, esquivando vidrios. Llegué al pasillo y rocé con los dedos el marco de la puerta, como quien le pasa la mano a un caballo nervioso. El teléfono gris vibró en mi palma. 314. Error de envío. Reintentando en red disponible. No lo pensé. Abrí el portón del patio que da al callejón con un tirón que me robó el aire. La noche me tragó un segundo y luego me escupió bajo la luz de la linterna del vigilante. Pude ver por fin todas las piezas del teatro. Los chalecos, la chancla en alto, la GoPro encendida, la cara benévola de Julián, los 2 hombres de su lado con las manos listas, y detrás de ellos, como quien llega tarde a su propia coartada, Camila, con el pelo húmedo, la boca cubierta por la mano y los ojos enormes. «Doctor», susurró, «ya avisé al periodista. Dice que en 10 publica si le mandamos el audio». Mi estómago dio una vuelta entera. Nico, que tiene el oído más rápido que la culpa, enfocó la GoPro en su cara y luego en la mía, como si estuviéramos jugando a los espejos. «¿Qué audio?», preguntó doña Mercedes, oliendo sangre. Camila parpadeó. Miró a Julián buscando el guión. Él alzó una ceja apenas, y yo, con el teléfono gris ardiéndome en la mano, abrí la boca para decir para exponer la rata en el plato de plata. El teléfono vibró. Una notificación en pantalla, 314, enviado a Camila Prensa. No había red, no había SIM, no había permiso. Y sin embargo, la palabra enviado brillaba como un fósforo sobre gasolina. Detrás de mí, la puerta principal, la de la mirilla tapada, cedió con un gemido lento, final. Y entonces escuché una risa bajita, pegada a mi nuca, que conocía demasiado bien. «Te dije que los silencios son puentes, Lu», susurró Julián tan cerca que pude contarle la mente en la respiración. Y hoy todos cruzaron. La palabra enviado brillaba todavía en la pantalla del teléfono gris como si me hubiera traicionado en público. La multitud de ojos alrededor no sabía lo que acababa de pasar, pero yo sí. Alguien en algún lugar ya tenía en sus manos la versión fabricada de mi historia. El rostro de Camila se desfiguró en un segundo, atrapada entre la culpa y el miedo. Bajó la mirada, escondiendo los labios tras la mano. Julián aprovechó esa grieta. Avanzó un paso, extendiendo los brazos con la serenidad de un pastor frente a su rebaño. «Ya está», dijo. Ella misma lo compartió. «No hay por qué seguir con esta escena». La gente murmuró. Doña Mercedes chasqueó la lengua como si hubiera mordido algo agrio. El vigilante miró a Nico, y el chico, sin pensarlo 2 veces, levantó la GoPro. «No, doctor», dijo el muchacho, la voz temblorosa pero firme. «Yo vi cómo esa señorita mandó el mensaje. Ella, no la doña. Y lo grabé». Los reflectivos iluminaron su cámara. Camila retrocedió medio paso, tropezando con la cera húmeda. Julián giró lentamente hacia ella, la sonrisa congelada. Yo aproveché el silencio. Alcé el teléfono gris y lo mostré en alto, como un trofeo envenenado. «Este aparato apareció dentro de mi caja de herramientas», anuncié fuerte para que todos oyeran. Con mi foto, con mi voz manipulada, con mensajes programados para culparme.
Un murmullo se elevó, ya no tímido, sino indignado. El barrio empezaba a tomar partido. Julián intentó recuperar el guión. Lucía, estás confundida. Ese celular es tuyo. ¿Ves? Tiene tu cara, tiene tus palabras, mis palabras grabadas. Lo interrumpí, no mi voz. El grabador de mi chaqueta seguía encendido, con la luz roja palpando la noche. Me llevé la mano al bolsillo mostrándolo como quien revela un as bajo la manga. Y todo esto está quedando registrado. Un trueno largo sacudió los techos de zinc de la cuadra. El barrio entero miraba a Julián, esperando su siguiente movimiento. Y fue entonces cuando él dejó de sonreír. Su voz cambió, bajando 2 tonos, áspera, casi metálica. Lucía, no entiendes lo que estás haciendo. Esa frase cayó pesada en el aire, más fuerte que el trueno, más peligrosa que el gas que había intentado culparme de abrir. Y yo supe en ese instante que él estaba a punto de jugar la carta que había estado guardando para el final. Cuando Julián habló con esa voz dura, casi metálica, el barrio se cayó de golpe. Hasta doña Mercedes bajó la chancla, como si un instinto antiguo le dijera que ese hombre no estaba jugando a ser santo esta vez. Julián metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre manila, doblado con una precisión quirúrgica. Lo levantó frente a todos, como si sostuviera una reliquia. Aquí, dijo, la voz cargada de autoridad, está el informe médico de Lucía. Diagnóstico firmado por 2 colegas. Episodios de despersonalización, paranoia y tendencia autodestructiva. Todo certificado. El murmullo de la multitud se quebró en sorpresa. Algunos dieron un paso atrás, otros miraron al suelo incómodos. Yo sentí un frío que me subió desde los pies hasta los dientes. Eso es mentira, escupí. Nunca he sido evaluada. Jamás firmé nada. Julián sonrió de nuevo, esa sonrisa de profesional compasivo que tantas veces lo había salvado. Lo hiciste, aunque no lo recuerdes. Eso es parte del cuadro clínico, mi amor. El barrio entero contuvo la respiración, una jugada maestra, convertir mi negación en prueba de su supuesto diagnóstico. Nico, aún con la GoPro encendida, dio un paso al frente. Pues muéstrelo, dijo desafiante. Lector en mano, que se vea el papel. Julián titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente. Su mirada lo traicionó. No esperaba que alguien de 17 años lo encarara así. Yo aproveché esa grieta. ¿Y saben dónde supuestamente me evaluaron? Pregunté fuerte, casi gritando para que los reflectivos rebotaran mis palabras. En el mismo centro comunitario donde él dirige. Sin cámaras, sin testigos, solo papeles que se firman entre amigos. El vigilante frunció el ceño, olfateando el aire como perro viejo. Doctor, ¿me está diciendo que trajo informes médicos de su propia esposa a la calle? A las 3 de la mañana. El silencio se volvió un cuchillo. Julián apretó los labios. El sobre manila, que parecía indestructible en sus manos, ahora temblaba apenas. Camila dio un paso adelante, sus ojos brillando de sudor y miedo. No era para esto, doctor, susurró. Usted dijo que solo era un ensayo, que no pasaría a más. El barrio estalló en exclamaciones. Doña Mercedes lanzó un ajá que rebotó contra las paredes como un disparo. Julián cerró el sobre con un golpe seco de palma. Ya no sonreía. Su mandíbula marcaba un ángulo afilado bajo la luz de la linterna. Lucía, dijo mirándome directo, sin teatro, sin caretas, si cruzas esa línea no solo me destruyes a mí, te destruyes a ti. La amenaza no fue un grito, fue un susurro tan bajo que solo yo pude escucharlo. Pero en su mirada había algo que el barrio entero entendió. El guión público se le estaba cayendo y ahora estaba dispuesto a cualquier cosa para no perderlo todo. Y en ese momento, un ruido metálico vino desde la puerta principal. La bisagra, rendida al último empujón, cedió con un quejido final. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que entrara una mano. La puerta cedió lo justo para dejar entrar una mano enguantada. Los nudillos eran gruesos, la piel morena, y los dedos buscaban a tientas el pasador interior. El barrio entero contuvo el aire. Era como ver a un ladrón en vivo, pero con uniforme. Yo di un paso atrás, el martillo aún colgando de mi mano. El grabador en mi chaqueta seguía parpadeando en rojo, latiendo como un testigo silencioso. Gritó el vigilante del barrio, golpeando la reja con su palo. ¿Quién le dio permiso de entrar, ah? Aquí nadie abre sin la patrulla oficial. La mano se detuvo. El hombre detrás de la puerta, sorprendido, retiró lentamente los dedos. El silencio fue un hilo tenso que podía romperse con cualquier palabra. Julián no perdió tiempo. Son procedimientos, explicó con esa calma que usaba en sus charlas. La seguridad de mi esposa es lo primero. ¿Seguridad?
Doña Mercedes escupió la palabra como veneno. La única inseguridad aquí es usted, doctor. Las linternas de los reflectivos iluminaron la puerta astillada. El barrio empezaba a volcarse poco a poco contra él. Yo alcé la voz clara, firme. Ese teléfono fue puesto en mi casa sin mi consentimiento. Ese informe es falso, y ahora intentan forzar mi puerta. Nico apuntó la GoPro directo a Julián. Todo está grabado, doctor, y si pasa algo más, lo subo a internet. Un murmullo de aprobación recorrió a los vecinos. Era la primera vez que yo no estaba sola. Pero Julián no se rindió. Dio un paso hacia adelante con el sobremanila aún en la mano y dijo: Lucía, ¿no te das cuenta? Estás rodeada de gente que no entiende. Yo soy el único que puede salvarte. Esa frase, dicha con el mismo tono que usaba en la intimidad, me heló por dentro. Porque no era una súplica, era una orden disfrazada de ternura. Y justo entonces el teléfono gris vibró de nuevo. La pantalla se encendió con un nuevo mensaje. 3:18. Video programado. Confesión de Lucía Salcedo, listo para publicarse. El tiempo se me cayó encima como un ladrillo. Había más que un audio. Había un video, listo para lanzarse. Y lo peor, yo no tenía idea de qué mostraría. El teléfono gris temblaba en mi mano, como si ardiera. Video programado. Esa frase me perforó el estómago. No bastaba con falsificar mi voz. Ahora había una imagen. Una prueba visual de algo que yo jamás hice. ¿Qué video, Julián?, pregunté, alzando el aparato hacia la luz. Él no contestó. Solo me miró con esa expresión de médico que escucha a un paciente delirante. El barrio murmuró otra vez, cada vez más inquieto. Camila no soportó el silencio. «Doctor, usted me dijo que era un montaje para un taller, que nadie lo vería». Los ojos de todos se clavaron en ella. Julián la fulminó con una mirada rápida, pero ya era tarde. La grieta estaba abierta. «¿Montaje?», repitió doña Mercedes alzando la voz. «Ah, no, doctor, aquí no nos va a jugar teatro». El vigilante golpeó el suelo con su palo. «Muestre ese video. Ahora». Julián respiró hondo, estiró los hombros y sonrió con frialdad. «Si tanto quieren verlo, adelante». Sacó su propio celular. Tecleó con calma. En segundos, una notificación apareció también en el teléfono gris. Transmisión en directo iniciada. La pantalla mostró mi cara. Yo, sentada en la cocina, los ojos rojos, el cabello suelto, mirando a cámara. Mi voz perfecta, dijo. «Me llamo Lucía Salcedo. He decidido terminar con todo esta noche. Nadie tiene la culpa. Solo yo». Un escalofrío me recorrió. Reconocía cada detalle. Mi mesa, mi taza azul, incluso la lámpara amarilla que colgaba detrás. Pero yo jamás había grabado eso. Jamás. «Es falso», grité mirando al barrio. «Eso está manipulado». Pero la imagen era tan real que hasta yo dudé por un instante. Los vecinos se miraban entre sí, confusos, atrapados entre mi palabra y lo que sus ojos veían. Nico, con la GoPro aún encendida, alzó la voz. «Eso no puede ser en vivo. La doña está aquí con nosotros». El muchacho acercó la cámara hacia mí, captando mi rostro en ese mismo instante. Vivo, presente, distinto al que aparecía en la transmisión. «Dos Lucías no pueden hablar al mismo tiempo», dijo serio. «Una es real, la otra es mentira». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Julián, por primera vez, perdió el control de la narrativa. Su mandíbula apretada lo delataba. Yo sentí que había llegado el momento de contraatacar. Saqué el grabador de mi chaqueta, levanté la pequeña luz roja para que todos la vieran. «Yo también tengo mi video», dije. Y aquí se escucha cómo intentaban entrar a mi casa, cómo taparon la mirilla, cómo pusieron este teléfono. El barrio entero se inclinó hacia mí, como una ola que cambia de dirección. Y Julián, al darse cuenta de que estaba perdiendo su fachada, dio la orden que nadie esperaba. «Sáquenla de aquí ya». 2 hombres de su lado avanzaron con decisión. Los 2 hombres se lanzaron hacia mí como sombras compactas. El barrio gritó, un torbellino de voces y pasos. El vigilante intentó interponerse con su palo, pero uno de ellos lo empujó de lado con una facilidad brutal. Nico retrocedió, la GoPro temblando en sus manos, pero no dejó de grabar. «¡No toquen a la doña!», gritó con la valentía rota de la adolescencia. Yo me encogí contra la pared, el martillo en la mano sudorosa. No pensé, levanté el brazo y lo dejé caer contra el suelo justo cuando el primero se acercaba. El sonido metálico reventó en el pasillo como un disparo. Fue suficiente para frenarlos un segundo. «Todo está quedando grabado», bramé, alzando el grabador en alto. «Si me tocan, esto sale mañana en todos lados». El efecto fue inmediato. Los hombres dudaron, miraron a Julián buscando una señal.
Él, con el rostro crispado, ya no parecía un psicólogo ejemplar, parecía un jefe descubierto en plena trampa. Camila, temblando, se llevó las manos a la cara. «Doctor, basta. Esto ya se salió de control». El barrio comenzó a avanzar. Doña Mercedes, chancla en mano como si fuera un machete, lideró la embestida de vecinos indignados. Los reflectivos iluminaban cada movimiento y por primera vez no eran su escenografía, eran testigos. Julián levantó las manos intentando recuperar el tono de autoridad. «Calma, todos quieren espectáculo, pero nadie entiende lo que está en juego». «Lo que está en juego es la vida de Lucía», gritó alguien entre la multitud. Y entonces sonaron sirenas. No las del barrio, no silbatos improvisados, sirenas oficiales cortando la madrugada como cuchillas azules. La verdadera policía llegaba. El rostro de Julián se endureció en un gesto irreconocible. Sabía que el círculo se cerraba. Yo respiré hondo. Por primera vez en años, el miedo que me había mantenido en silencio empezó a transformarse en otra cosa. Decisión. Mientras las luces rojas y azules pintaban las paredes, yo entendí que esta historia ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías. Y también supe que la jugada final aún no había comenzado. Las sirenas se detuvieron frente a la cuadra y en segundos 2 patrullas oficiales cerraron la calle. Las luces giratorias bañaron las paredes con destellos rojos y azules, como si la ciudad entera latiera al ritmo de mi corazón. Los verdaderos agentes bajaron con paso firme. Uno de ellos, con rostro cansado de ver demasiadas madrugadas, levantó la mano pidiendo silencio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de un lado a otro. El barrio habló en coro, una tormenta de acusaciones. Intentaron forzar la puerta. Montaron un audio falso. Hay un video manipulado. Ella no está loca. El policía levantó ambas manos para calmar la marea. Su mirada se detuvo en Julián, impecable en su chaqueta, con el sobre Manila en una mano y la sonrisa profesional ya de vuelta en el rostro. «Oficial», dijo Julián con voz clara proyectada como en sus conferencias, «gracias por venir. Mi esposa sufre episodios graves. Estos vecinos, con buena intención pero sin formación, han confundido la situación. Aquí tengo su diagnóstico y puedo mostrarle la transmisión donde confiesa sus intenciones autodestructivas». Su tono era perfecto, su máscara intacta. Por un momento vi en los ojos de los policías esa duda peligrosa, la que siempre juega en favor del que parece más educado, más convincente. Sentí un nudo en la garganta, pero entonces Nico dio un paso adelante, la GoPro en alto como si fuera una antorcha. «Señor agente, aquí está todo grabado», dijo. «Desde que taparon la mirilla, desde que metieron una cámara para vigilarla, hasta la transmisión falsa». El policía lo miró, escéptico. «¿Y tú quién eres?» «Vecino y testigo», respondió el chico sin bajar la cámara. Doña Mercedes se colocó a su lado, chancla levantada como si fuera un sello oficial. «Y yo también. Aquí nadie se traga el cuento del doctor». El policía suspiró, se giró hacia mí. «Señora, ¿tiene algo que aportar?». Saqué lentamente el grabador de mi chaqueta. La luz roja aún parpadeaba, testigo silencioso de toda la noche. Lo levanté para que todos lo vieran. «Aquí está mi voz», dije. «No la que manipularon, no la que inventaron, la mía». Y en este aparato se escucha cómo intentaron hacerme pasar por loca. Un murmullo de aprobación recorrió el barrio. Los reflectivos iluminaron mi rostro. Por primera vez ya no era yo contra Julián, éramos todos contra su máscara. El policía extendió la mano. Tomó el grabador, lo observó con detenimiento y luego miró al teléfono gris que aún sostenía en la otra mano. «Entonces», dijo despacio, «vamos a escuchar ambas versiones y veremos cuál de ustedes miente». Julián sonrió, confiado todavía, pero sus ojos apenas un segundo revelaron un destello de furia contenida. Yo lo vi y supe que esa sería la última máscara que intentaría sostener. El agente encendió el grabador. La primera pista sonó clara en medio del silencio tenso de la calle. «Señora Lucía, ¿podría abrir por favor? Es por su seguridad». «Lucía, amor, abre. Estoy aquí». «Vecinos, tranquilos. Ella solo está asustada». Cada frase, cada golpe a la puerta, cada susurro de Julián se escuchaba con nitidez. El barrio entero se estremeció al oír cómo su tono cambiaba del amable al autoritario, del cuidador al verdugo. Julián intentó interrumpir. «Eso está sacado de contexto. Ella graba obsesivamente, es parte de su...». «Silencio», ordenó el policía y por primera vez Julián obedeció. El agente pasó al teléfono gris. Abrió la aplicación de mensajes, conectó el audio al altavoz. La supuesta confesión comenzó a sonar. Mi voz diciendo que había abierto el gas, que todo era culpa mía.
Una grabación perfecta, demasiado perfecta. Cuando terminó, el agente se me quedó mirando. ¿Es su voz? Dije, pero no soy yo. ¿Ve la diferencia? En el grabador escuchó mi miedo, mis palabras reales. En este teléfono escuchó una versión limpia, sin respiración, sin temblor. Eso no es humano, eso es fabricado. El barrio asintió. Doña Mercedes cruzó los brazos con fiereza. Es un montaje descarado. El policía observó a Julián con ojos fríos. ¿Quiere explicar cómo un celular con la foto de su esposa, con audios y videos programados, apareció dentro de la caja de herramientas de ella? Por primera vez, Julián no sonrió. Su mandíbula se tensó y bajó la mirada, calculando una respuesta. Pero Camila lo rompió todo. Fui yo, dijo de golpe, la voz quebrada. Él me pidió que lo dejara allí, que programara los mensajes, que montara el perfil. Yo no sabía que iba a llegar a esto. Pensé que era un ejercicio, un simulacro. Un rugido de indignación recorrió el barrio. El vigilante levantó el palo, como si quisiera golpear el suelo para sellar el veredicto. Julián la miró con un odio feroz, pero ya no servía de nada. La fachada se había resquebrajado. «Doctor Salcedo», dijo el agente, dando un paso hacia él, queda detenido por falsificación de pruebas, tentativa de coacción y posible allanamiento. Las esposas hicieron su clic metálico cortante, definitivo. Julián no opuso resistencia, solo me miró con una calma inquietante y murmuró: «Esto no termina aquí, Lucía». Las sirenas iluminaron su rostro mientras se lo llevaban. Esa máscara de esposo ejemplar se desmoronó al fin, dejando al descubierto al hombre que había intentado convertirme en fantasma de mi propia vida. El barrio estalló en aplausos, gritos y lágrimas. Yo me sostuve del marco del balcón verde, sintiendo por primera vez que no se caía bajo mi peso. Que ahora era mío, realmente mío. Pero en mi pecho, junto al alivio, quedó sembrada una duda oscura. Si Julián había llegado tan lejos para manipular mi voz, mi imagen y mi historia, ¿qué más podía haber preparado en las sombras? Cuando la patrulla se llevó a Julián, la calle quedó vibrando como un tambor después del golpe. Los vecinos me rodearon, unos para abrazarme, otros para asegurarse de que estaba bien. Yo asentía, agradecía, pero dentro de mí había un vacío extraño, como si el peligro aún estuviera escondido en algún rincón de la casa. Doña Mercedes me tomó de los hombros. «Mija, tranquila. Ese hombre ya no puede hacerte nada». Quise creerle, pero al mirar el teléfono gris, aún encendido en mi mano, sentí un escalofrío. La pantalla mostraba un último mensaje programado, con fecha futura. Próxima entrega, 25 de mayo. Video de respaldo. El corazón me golpeó las costillas. Eso significaba que había más material, más pruebas falsas esperando salir, incluso sin Julián presente. Nico, que había seguido grabando todo, notó mi expresión. «¿Qué pasa, doña Lu?». Le mostré la pantalla. El chico frunció el ceño. «Entonces esto no se acaba aquí». Él dejó trampas listas. El vigilante se acercó. «Ese aparato hay que entregarlo a las autoridades ya mismo. Si lo guarda usted, puede ser peligroso». Asentí, aunque una parte de mí no quería soltarlo. Era la prueba de todo, la llave de mi defensa. Pero también era dinamita en mis manos. La policía tomó el teléfono como evidencia. También el grabador, aunque prometieron devolverme una copia. Yo me quedé vacía, sin mis armas. El barrio empezó a dispersarse, cada quien regresando a su casa con la historia caliente lista para ser contada al amanecer. Doña Mercedes me acompañó hasta la puerta destrozada. «Mija, descansa. Mañana será otro día». La vi marcharse, chanclas resonando contra los charcos. Entré sola. La casa olía a humedad y a metal, a miedo seco. Recogí los vidrios del suelo, enderecé la foto de Julián en el corredor. Me quedé mirándola. Esa sonrisa de periódico, congelada, parecía más falsa que nunca. La bajé del clavo y la apoyé boca abajo sobre la mesa. Me dejé caer en la silla del balcón verde. La madrugada estaba a punto de romper en luz. Desde allí escuché el murmullo del mar verdadero, no el que subía escaleras en mis pesadillas. Pero entonces mi propio celular vibró. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Lucía Salcedo?», preguntó una voz masculina, grave, demasiado tranquila. «Sí, ¿quién habla?». Hubo una pausa corta, como un aliento contenido. «Soy el abogado de Julián. Él dejó instrucciones para contactarla. Dice que aún falta la segunda parte». La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pulso latiendo como un tambor de guerra. La tormenta había pasado, pero el eco prometía regresar. El amanecer entró por las ventanas rotas con un color grisáceo, como si la ciudad también dudara en despertar.
Apenas había dormido 1 hora cuando llamaron de nuevo a mi puerta, esta vez con golpes suaves, humanos. Lucía, era la voz de Nico. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Traía la GoPro colgada del cuello y una bolsa con pan caliente. Su juventud contrastaba con la noche que habíamos vivido. Lo subí, me dijo directo. El video, todo. La mirilla tapada, la cámara metida por debajo, los audios falsos. Ya tienen miles de vistas. Me temblaron las manos al tomar el pan. ¿Miles? Sí, y comentarios. La gente dice que no se puede confiar en nadie, ni en un doctor con cara de santo, que eres valiente. No supe si agradecer o llorar. Lo único que sentí fue el vértigo de estar expuesta, de que mi vida privada se hubiera convertido en espectáculo. Nico encendió la cámara y me mostró un fragmento. Allí estaba yo, con la chaqueta amarilla, la voz firme diciendo, si entran, entran en su propia escena. Mi frase ya era un lema en los comentarios. Pero debajo, un usuario anónimo había escrito algo que me heló la sangre. Esperen el 25, lo mejor está por venir. Lo señalé. ¿Quién escribió eso? Nico se encogió de hombros. Una cuenta recién creada, pero fíjese en el nombre. Puentes silenciosos. Sentí un nudo en la garganta. Esa era la frase favorita de Julián. Los silencios son puentes. Me levanté de golpe. Esto no terminó anoche. Él dejó todo preparado. Nico me miró serio, como adulto precoz. Entonces tenemos que adelantarnos. Si hay una segunda parte, hay que descubrirla antes de que la suelte. La idea me atravesó como un rayo. No bastaba con sobrevivir a la emboscada. Ahora tenía que desenredar el plan secreto que Julián había dejado atado en algún lugar. Me acerqué al balcón verde, pasé los dedos por la madera húmeda. En la esquina inferior, donde los tornillos flojos crujían, pensé en lo que mi padre solía decir cuando restaurábamos. Las grietas hablan antes de romperse. Y yo supe, mirando la ciudad despertar, que aún había grietas en esta historia, y que me tocaba hacerlas hablar antes de que todo se viniera abajo. El día avanzó lento, como si cada minuto pesara más de lo normal. La policía me llamó para tomar declaración formal, y el barrio entero me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad morbosa. Yo cumplí con todo. Firmé papeles, entregué detalles, repetí una y otra vez cómo había encontrado el teléfono gris, pero mi mente seguía atrapada en el mensaje del 25 de mayo. Esa fecha no era casual. Era el día en que Julián debía inaugurar su fundación con un evento en el Teatro Municipal, frente a políticos, prensa y benefactores. Si había programado una segunda parte, sin duda estaba conectada a esa noche. Nico me acompañó. Había dejado de ser solo un vecino curioso. Se convirtió en mi sombra. Traía siempre la GoPro encendida, como si la cámara fuera un escudo invisible. Si quiere, me dijo mientras caminábamos por la plaza, revisemos sus cosas en el centro comunitario. Ahí seguro guardó más pruebas. La idea me erizó la piel. El centro era su territorio, lleno de expedientes, grabaciones y gente que aún lo admiraba. Pero también era el único lugar donde podían estar esas trampas listas para explotar. Acepté. Entramos por la tarde, cuando la mayoría de voluntarios ya se había ido. El edificio olía a desinfectante barato y a humedad. Cada pasillo parecía observarnos. «Mire», susurró Nico, señalando una puerta cerrada con llave. «Archivo de casos especiales». Nunca la había visto abierta. Recordé que Julián siempre hablaba de esa sala como si fuera un laboratorio invisible. «Allí guardo lo que no entienden los demás», solía decir. Encontramos la llave en su escritorio. La puerta chirrió al abrirse. Dentro, estanterías repletas de carpetas manila, grabadoras, discos duros etiquetados con nombres de personas del barrio. Reconocí varios, vecinos, pacientes, incluso doña Mercedes. Todo registrado, como si Julián hubiera tejido un mapa secreto de nuestra comunidad. En una mesa central, un portátil abierto mostraba una carpeta con nombre en mayúsculas. Lucía Salcedo parte 2. El estómago me dio un vuelco. Abrí el archivo de video. La pantalla mostró mi cara otra vez, pero esta vez yo ante un espejo. Mis labios decían, él siempre tuvo razón, yo lo inventé todo. Era tan real que sentí un vértigo físico. Nico murmuró, «Doña Lu, si esto sale el 25 lo creerán todos». Me cubrí la boca con la mano. Allí estaba la grieta que hablaba. Y si no hacía algo, esa grieta se convertiría en abismo. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo roto. Esa yo digital llorando frente al espejo, confesando algo que jamás había dicho, podía destruir más que cualquier audio. Podía convertir mi vida en una mentira oficial. Nico me sacó del trance. «Tenemos que copiar esto antes de que alguien lo borre».
Es la prueba de que lo fabricó. Conectó una memoria USB y empezó a transferir los archivos. El progreso avanzaba lento, como si cada segundo pudiera traicionarnos. Afuera, los pasillos del centro comunitario crujían con ecos de pasos que no estaban ahí. «Doña Lu», susurró el chico, «si lo programó para el 25, debe tenerlo automatizado en algún servidor. No basta con copiarlo, hay que detenerlo». Asentí, tragando saliva. Nunca había entendido mucho de tecnología, pero esa noche aprendí que las trampas modernas no se desactivan con un martillo. Revisamos las carpetas. Encontramos una subcarpeta con nombre en clave: Puentes. Allí estaban listados otros videos, con fechas y horas programadas, como bombas de tiempo digitales. Algunos con mi nombre, otros con nombres de vecinos. Julián no planeaba hundirme solo a mí, planeaba hundir a cualquiera que se interpusiera. «Esto es enorme». Nico abrió los ojos. «Es como un archivo de chantaje». El corazón me martillaba en el pecho. Tomé aire y dije lo que me salió de golpe. «Entonces vamos a voltearle el juego». Nico me miró. «¿Cómo? Si todo está programado». Pasé la mano por la mesa, sintiendo la madera fría. «Podemos cambiar los archivos. Que el 25 no salga su mentira, sino la verdad. Que el mundo vea quién es realmente». El chico sonrió, nervioso pero emocionado. «Un plan dentro del plan». «Exacto», dije. Él quiso usar mi voz para condenarme, pues usaremos su propia obra para condenarlo a él. El progreso de la copia llegó al 100%. Saqué la memoria con un chasquido. Sentí que sostenía una llave, un arma, una esperanza. Pero en ese instante, una sombra se reflejó en la pantalla del portátil. No estábamos solos. La sombra en la pantalla se alargó hasta cubrirnos. Nico giró la cabeza primero. Yo tardé un segundo más, el suficiente para sentir cómo la sangre se me helaba en las venas. En la puerta estaba uno de los hombres que había acompañado a Julián la noche anterior. El más alto, con ojos hundidos y una cicatriz en la ceja. Llevaba un manojo de llaves colgando del cinturón. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz grave, sin levantarla demasiado. Nico escondió la memoria USB en el bolsillo de su chaqueta con un movimiento torpe pero rápido. Yo cerré el portátil de golpe, como si así pudiera borrar la evidencia de nuestra intromisión. «Solo vine por mis cosas», dije, obligando a mi voz a sonar tranquila. «Ya no me pertenecen, pero son mías». El hombre me miró largo rato, evaluándome como un guardia evalúa a un prisionero. Después bajó la vista hacia la mesa. «Ese equipo es de la fundación. No debería tocarlo». Di un paso adelante sosteniendo la mirada. «¿Y los archivos que guardan ahí? ¿También son de la fundación o del doctor?» Por un instante el silencio pesó como plomo. El hombre apretó la mandíbula, pero no respondió. Eso ya era una respuesta. Nico, con un valor que no le conocía, levantó la GoPro. «Todo lo que pase aquí está quedando grabado». La cicatriz en la ceja del intruso se tensó. Dio un paso hacia nosotros, lento, medido como un depredador. «Guarden esa cámara. No saben en qué se están metiendo». Yo retrocedí hasta chocar con la estantería. Sentí la madera vibrar contra mi espalda. Recordé la frase de mi padre: «Las grietas hablan antes de romperse». Y supe que ese hombre era otra grieta en el plan de Julián. Una grieta peligrosa. «Lo que sabemos», respondí apretando los dientes, «es suficiente para hundirlo a él y a cualquiera que lo ayude». El hombre se detuvo, sus ojos se estrecharon y en ellos vi un destello de duda. Por primera vez parecía inseguro. Pero entonces, desde su bolsillo, sonó un pitido breve, electrónico. Sacó un pequeño dispositivo negro como un localizador. Lo miró y maldijo en voz baja. «Él ya viene», dijo, antes de girarse hacia la puerta. El eco de sus pasos desapareció en el pasillo, dejándonos con el aire cargado de electricidad. Nico me miró pálido. «¿Él? ¿Quién más, si Julián está detenido?» El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. El pasillo quedó vacío, pero el eco de aquellas palabras, «Él ya viene», me taladraba el pecho. Julián estaba detenido, esposado frente a todo el barrio. Entonces, ¿quién podía venir? Nico cerró la puerta con el pestillo y me miró con los ojos demasiado abiertos. «Doña Lu, hay algo más grande». Julián no estaba solo en esto. Respiré hondo, obligándome a no temblar. Caminé hacia la estantería más cercana y pasé los dedos por las carpetas. Todas llevaban nombres de personas comunes del barrio. Tenderos, amas de casa, jóvenes, incluso el vigilante. Eran piezas de un rompecabezas oscuro que Julián nunca había armado solo. Abrí una carpeta al azar. Dentro había fotos impresas, recortes de periódicos y copias de conversaciones de WhatsApp. En la portada un sello, Puentes,
Red de evaluación comunitaria. Sentí un escalofrío. Esa palabra otra vez. Puentes. No era un apodo casual. Era un proyecto. Una red. Nico señaló un documento suelto. Mire esto. Lo tomé con manos temblorosas. Era una lista de nombres y cargos, funcionarios locales, psicólogos, periodistas, y junto a algunos la palabra aliado. Junto a otros la palabra objetivo. Es un plan de control, susurré. No se trataba solo de mí, ni del barrio. Quería construir poder con chantaje. El portátil, aún caliente, emitió un pitido suave. La pantalla volvió a encenderse sola. Un correo entrante apareció en la bandeja. Consejo Puentes Asunto, confirmación de respaldo, 25 de mayo. El mensaje decía, todo listo para la proyección. El material de Lucía será detonante. La caída personal abrirá el camino público. Que nadie dude del relato. La sangre me zumbaba en los oídos. Julián no era más que la cara visible. Había alguien, o varios, detrás. Una organización que lo apoyaba, que esperaba el 25 como si fuera un estreno mundial. Nico me agarró del brazo. Entonces, no basta con desenmascararlo a él. Tenemos que ir contra todo el consejo. Lo miré. Su rostro aún era de adolescente, pero sus palabras ya eran de soldado. Sí, dije. Y tenemos menos de 2 semanas para hacerlo. El portátil pitó otra vez. En la esquina de la pantalla, una cámara de seguridad se activó en directo. La imagen mostraba la entrada del centro comunitario. Un auto negro acababa de estacionar. De él bajó un hombre con traje oscuro, paso firme y un maletín en la mano. No era Julián. Era alguien que no conocía, pero que caminaba con la misma seguridad de quien cree tener la historia en su bolsillo. El hombre del traje oscuro avanzó hacia la entrada con un ritmo pausado, como si el edificio le perteneciera. Desde la cámara de seguridad lo vimos alisar la solapa de su saco y abrir el maletín apenas un segundo, lo suficiente para mostrar un destello metálico. No supe si era una pistola o un dispositivo electrónico, pero bastó para helarme la sangre. Nico apretó la GoPro contra su pecho. Doña Lu, si nos encuentra aquí... Shh, la interrumpí. Primero veamos quién es. El hombre entró al vestíbulo. Su sombra se proyectó en el pasillo antes de que apareciera su figura. Cuando empujó la puerta de vidrio, la luz blanca reveló un rostro sereno, con arrugas apenas marcadas y unos lentes delgados que lo hacían parecer académico. No se sorprendió al vernos, al contrario sonrió con cortesía. «Señora Salcedo», dijo, como si me conociera de toda la vida. «Al fin nos encontramos». Mi piel se erizó. «¿Quién es usted?». Dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco. «Me llaman el consejero, formo parte del Consejo Puentes, y lo que Julián empezó, yo lo terminaré». Nico dio un paso hacia atrás. «Él está preso, todo el barrio lo vio». El consejero inclinó la cabeza como si oyera un dato irrelevante. Las máscaras se cambian, muchacho. Lo importante no es el actor, sino la obra. Y la obra aún no ha sido estrenada. Abrió el maletín. Dentro había carpetas selladas, discos duros y un proyector portátil. El 25 de mayo, continuó, el país verá lo que necesita ver. No se trata de usted, señora Salcedo. Usted es solo un símbolo, un espejo donde se reflejarán miles de mentes. Me obligué a sostener su mirada. Y si me niego, si digo la verdad antes de que lo hagan ustedes. Él sonrió, con calma aterradora. La verdad no importa cuando la narrativa ya está escrita. Usted podía gritar en la plaza y nadie escucharía. Pero si una pantalla muestra su rostro diciendo lo que nosotros decidimos, entonces todos creerán. Su voz no era una amenaza, era una sentencia. Y yo entendí que Julián había sido solo la punta del iceberg. El Consejo Puentes era la maquinaria debajo del agua. Nico apretó mi brazo, susurrando apenas, «Tenemos que salir de aquí con esas pruebas. Si logramos publicar nosotros primero, destruimos su historia». El consejero cerró el maletín con un clic. «Todavía tiene tiempo de cooperar, Lucía. Podría salvar su nombre, incluso ganarse un lugar entre nosotros». Dio un paso hacia mí. El reflejo de sus lentes brilló bajo la luz del portátil. Yo respiré hondo y sentí la memoria USB escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era mi única arma, y supe que no podía ceder. El consejero se inclinó apenas lo suficiente para que su voz me llegara como un susurro helado. «Lucía, usted es inteligente, sabe que pelear contra nosotros es inútil. Pero puede elegir, ser mártir o ser portavoz». La palabra portavoz me cayó como un cuchillo. Querían convertirme en la cara de su mentira, usar mi imagen para legitimar todo lo que habían tejido en las sombras. Nico apretó los dientes. «Nunca», escupió. «Ella no es su títere». El consejero lo miró con una calma inquietante,
como si hablara con un insecto. Los jóvenes siempre creen que tienen fuego en las manos, pero el fuego sin estrategia solo consume al que lo enciende. Yo me obligué a no temblar. ¿Y qué pasa si digo que no? El hombre abrió de nuevo el maletín y me mostró uno de los discos duros. Encima, un papel con mi nombre escrito en letras grandes. Entonces, este será el primero en proyectarse. Y no habrá barrio ni cámara casera que lo salve. Me incliné hacia él, bajando la voz para que solo me oyera. ¿Sabe qué es lo que no entienden ustedes? Que las grietas hablan. Y yo ya encontré las suyas. El consejero parpadeó, sorprendido por mi seguridad. Fue solo un segundo, pero lo suficiente. «Tenemos copia», dijo Nico levantando la GoPro como si fuera un estandarte. «Todo lo que vimos aquí ya está duplicado. Era una mentira descarada». La memoria USB estaba en mi chaqueta, y la GoPro no tenía aún nada subido a la red. Pero funcionó. El consejero se tensó calculando. Cerró el maletín con un golpe seco y lo tomó del asa. «Muy bien, señora Salcedo. Entonces la veremos el 25. Y ese día, sabremos cuál historia sobrevive». Se dio media vuelta y salió del archivo sin mirar atrás. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo. El silencio que dejó era más pesado que su presencia. Nico exhaló de golpe. «Doña Lu, acabamos de declarar la guerra». Yo apreté la memoria USB contra mi pecho, sintiendo que ardía. «No, Nico», dije, mirando la puerta cerrada. «Esa guerra ya estaba declarada desde hace mucho. La diferencia es que ahora lo sabemos». Y en ese instante supe que el 25 de mayo no sería solo la inauguración de una fundación. Sería el día en que una de las dos verdades, la suya o la mía, estallaría frente a todos. Los días siguientes se convirtieron en un reloj que no dejaba de sonar. Cada vez que miraba el calendario, el 25 de mayo brillaba como una trampa abierta. La policía me llamó varias veces, pero yo sabía que el sistema era lento, demasiado lento para detener a alguien como el consejero y su red. Julián seguía detenido. Sí, pero tenía abogados y cómplices que se movían como serpientes. Y cada hora que pasaba, me recordaba que la verdadera amenaza aún estaba libre. Nico no se despegaba de mí. Convertimos mi casa en un centro improvisado de operaciones. Cables, el portátil copiado, la memoria USB escondida dentro de una caja de galletas vacía y la GoPro siempre encendida. «Tenemos que filtrar algo antes del 25», insistía él. «Si golpeamos primero, ellos pierden fuerza». Yo asentía, pero dentro de mí sabía que no bastaba con publicar. Teníamos que hacerlo en el momento exacto, frente al público que ellos esperaban manipular. Que la máscara se cayera en directo. Doña Mercedes nos traía café y panecillos, como si fueran municiones. «Ustedes dos parecen detectives de novela», decía, pero en sus ojos había miedo verdadero. Ella también había visto su nombre en una de las carpetas. El 23 de mayo recibí otra llamada anónima. La misma voz grave del consejero. «Todo sigue en pie, Lucía. Le daremos una última oportunidad de aparecer como protagonista. Si coopera, el 25 será su renacimiento. Si no, será su funeral social». Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con el balcón verde deshaciéndose bajo mis pies, con las escaleras llenas de mar subiendo hasta tragar mi casa. Me desperté sudando, con el eco de su frase en la cabeza: funeral social. El 24 Nico llegó corriendo. «Doña Lu, lo encontré». Puso su laptop sobre la mesa y me mostró una web privada, una cuenta en la nube con el logo del Consejo Puentes. Allí estaba programada la transmisión del evento del 25, con mi video de confesión en primer plano. El contador digital marcaba 23 horas, 58 minutos, 12 segundos. La cuenta regresiva había empezado. Yo cerré los ojos y sentí la memoria USB arder en mi bolsillo como si fuera dinamita. Entonces, dije, no queda otra. Vamos a pelear en su propio escenario. Nico sonrió con esa mezcla de miedo y emoción que solo tienen los jóvenes. El 25 de mayo, señora Lucía, dijo, vamos a reventar su teatro. El 25 de mayo amaneció con un sol feroz, de esos que hacen brillar las murallas de Cartagena como si fueran de oro viejo. Pero yo lo sentí como un reflector apuntándome, anticipando el escenario que me esperaba esa noche. El teatro municipal estaba engalanado. Alfombras rojas, flores blancas en los balcones, políticos locales bajando de sus autos como si fueran estrellas. Carteles con el rostro sonriente de Julián aún colgaban en las entradas, aunque él seguía detenido. El lema de la fundación relucía en letras enormes: Puentes para la Esperanza. Nico y yo llegamos entre la multitud, disfrazados entre voluntarios y vecinos.
Él llevaba la GoPro escondida bajo la chaqueta, yo la memoria USB pegada contra mi piel como un amuleto. Recuerde, doña Lu, me susurró, en cuanto conecten su video usted se levanta. Y yo subo lo nuestro. El barrio entero está listo para apoyarla. Miré alrededor. Doña Mercedes, con su inseparable chancla, estaba en primera fila como si fuera una guardiana. Otros vecinos también habían venido, sus rostros tensos, listos para respaldar mi palabra contra la maquinaria del consejo. Las luces se atenuaron. En el escenario apareció el consejero. Traje impecable, sonrisa pulida. Nadie parecía conocerlo, pero todos lo escuchaban con atención reverente. Amigos, dijo, hoy celebramos el poder de la comunidad y la sanidad de nuestras almas. Y para demostrarlo, veremos un testimonio de valentía. Una mujer que aceptó su verdad frente a todos. El proyector se encendió. La pantalla gigante mostró mi rostro, esa versión digital que lloraba frente al espejo, diciendo, yo lo inventé todo. Él siempre tuvo razón. Un murmullo recorrió la sala. Algunos me señalaron confundidos. El consejero levantó la mano, como un director de orquesta controlando el silencio. Lucía Salcedo, anunció, símbolo de redención. Sentí que el suelo se me hundía. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. Nico me miró fijo. Era el momento. Me puse de pie. La luz del proyector me iluminó como a un fantasma. «Ese video es falso», grité con toda mi voz, manipulado por el Consejo Puentes. Un silencio denso cayó sobre el teatro. El consejero sonrió, confiado. «¿Y cómo lo probará, señora Salcedo?» Saqué la memoria USB y la levanté para que todos la vieran. Con esto, aquí está la verdadera historia. Aquí están sus archivos, sus planes, sus chantajes. El murmullo se transformó en gritos. Los políticos se inquietaron, los periodistas sacaron sus cámaras y el barrio entero empezó a aplaudir. Nico corrió hacia la cabina de proyección, empujando al técnico y conectando la USB. La pantalla parpadeó. El rostro de Julián apareció, no como doctor compasivo, sino como verdugo. Su voz sonaba clara. Si entran, entran en su propia escena. Luego los audios de la noche de la emboscada, las órdenes de manipularme, la confesión de Camila. El teatro explotó. El consejero intentó gritar algo, pero los micrófonos ya no estaban de su lado. Y yo, en medio del caos, supe que había llegado el clímax. El teatro era un volcán en erupción. Los aplausos y los gritos se mezclaban con las cámaras de los periodistas, que captaban cada segundo de la proyección. En la pantalla, Julián ya no era un doctor ejemplar, era un manipulador, un arquitecto de mentiras, y junto a él, el nombre del Consejo Puentes brillaba en cada carpeta que habíamos mostrado. «Eso es montaje», intentó gritar el consejero, alzando las manos. «Es material robado», pero el barrio no dejó hablar. Doña Mercedes se levantó de su asiento, chancla en alto como si fuera un martillo de juez. «Montaje el suyo, desgraciado. Aquí la única verdad es la de Lucía». La gente coreó mi nombre. Los políticos, incómodos, empezaron a retirarse discretamente. Nadie quería quedar asociado a esa farsa. Los periodistas, en cambio, se abalanzaron hacia el escenario, micrófonos en mano. El consejero retrocedió un paso, buscando el control que ya no tenía. «Lucía, escuche, aún puede salvarse. Podemos negociar». Lo miré directo, con una calma que no sentía, pero que aprendí a fingir. «¿Salvarme? Ustedes quisieron enterrarme, y ahora se entierran solos». En ese instante, 2 agentes de la policía entraron por la parte trasera del teatro. Habían visto la transmisión en directo, porque Nico, astuto, la había subido a la red en tiempo real. «Alto ahí», ordenaron. «Consejo Puentes queda bajo investigación inmediata». El público estalló en vítores. El consejero intentó tomar su maletín, pero uno de los agentes se lo arrebató antes de que pudiera moverse. Los discos duros, las carpetas, todo quedó bajo custodia. Yo me quedé en el centro del teatro, con el corazón latiendo desbocado, mientras la pantalla repetía una y otra vez el audio de Julián diciendo, «Si entran, entran en su propia escena». Ese había sido su plan. Y se volvió su condena. Nico se acercó a mí, la GoPro aún encendida. «Doña Lu, lo logramos». Lo abracé fuerte. «No, Nico, lo logramos todos. El barrio, la verdad, las grietas que hablaron». El consejero fue esposado. Julián, desde la cárcel, seguramente vería la noticia antes del amanecer. Y yo supe que por fin la máscara había caído. El teatro entero coreaba mi nombre, pero dentro de mí sentía un silencio distinto, profundo. No era miedo, era la certeza de haber recuperado mi voz. Y mientras las luces blancas de las cámaras me rodeaban, pensé en el balcón verde de mi casa, en cómo había resistido la humedad, los golpes, los años.
en cómo yo también había aprendido a crujir antes de romperme. Ahora entendía que no estaba rota, solo estaba lista para empezar de nuevo. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el teatro. Cartagena volvió a ser la misma ciudad bulliciosa, con el mar respirando a su ritmo y los balcones adornados de bugambilias. Pero yo ya no soy la misma. El Consejo Puente se desmoronó como un castillo de arena. Los archivos filtrados revelaron chantajes, manipulaciones, falsos diagnósticos usados para controlar comunidades enteras. Julián sigue detenido, a la espera de juicio. El consejero enfrenta cargos graves. Y el barrio por primera vez camina con la frente en alto. En mi casa, el balcón verde volvió a ser mi refugio. Lo reforcé con nuevos tornillos, los mejores que pude encontrar, como si con cada uno sellara una herida. Me siento allí cada tarde a mirar cómo la ciudad respira, y ya no escucho el mar subiendo escaleras. Escucho mi propia voz, firme, libre. Nico sigue visitándome. Su GoPro se convirtió en símbolo de resistencia. Algunos jóvenes del barrio ahora lo llaman el periodista de la cuadra. Y doña Mercedes, bueno, ella sigue con su chancla lista, orgullosa de haber sido testigo y guerrera. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien como Julián, si me arrepiento de haber compartido mi vida con él. Yo respondo lo mismo siempre. Las máscaras no se ven con los ojos, se escuchan en los silencios. El 25 de mayo quedó marcado como el día en que el teatro se volvió tribunal. Pero para mí fue el día en que descubrí que incluso la persona más rota puede reconstruirse, como un balcón viejo al que se le cambian los clavos. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la frase de mi padre: las grietas hablan antes de romperse. Ahora sé escucharlas, y sé que mi vida entera, con sus fracturas, con sus dolores, no se quebró, se transformó. El sol se oculta tras las murallas, tiñendo de rojo el mar. Me recuesto en la baranda verde, respiro profundo y dejo que la brisa me acaricie la piel. Y entonces me hago una pregunta, mirando el horizonte como si fuera un espejo abierto. ¿Qué otras máscaras estarán aún por caer en este mundo? ¿Y quién será el próximo en atreverse a quitarlas?